Ahora sí, ya estamos grabando la clase. Muchas gracias, chicos. El día de hoy, como tema principal, tenemos las limitaciones de la democracia en el Ecuador. Como objetivo vamos a conocer qué es la democracia, como limitación la corrupción y la desigualdad socioeconómica, mediante una pequeña reflexión que vamos a hacer. Primero, ¿qué entendemos por democracia? La democracia es un sistema de gobierno en el que se basa la participación de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la democracia todos somos iguales y nuestro voto es igual en cada ámbito. ¿Qué más tenemos con esto? ¿Qué es la toma de decisiones políticas en el Ecuador? Como en muchos otros países, la democracia ha sido una lucha constante en un ideal perseguido. Sin embargo, a pesar de los avances, persisten limitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Son desafíos en el camino hacia una democracia plena y efectiva. Exploramos algunas limitaciones de la democracia en el Ecuador, con perspectivas para superarlas. ¿Qué quiere decir esto? Mediante objetivos del cual podemos superar. Nuevamente, la democracia es un sistema de gobierno en el que la participación del ciudadano, ya sea pobre o rico, todos tienen el mismo valor de voto. ¿Qué más tenemos con eso? Limitaciones. ¿Qué entendemos por limitaciones? Limitaciones es algo que no nos permite llegar a. Tenemos como primera limitación en el Ecuador la corrupción. Por ejemplo, uno de los desafíos más apremiantes que enfrenta la democracia ecuatoriana es la corrupción, que socava la confianza de instituciones democráticas y distorsiona el proceso político. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como ecuatorianos no vemos que la política en el Ecuador sea plena, sea fidedigna, sea base legal, sino simplemente es llena de corrupción. A lo largo de los años en el Ecuador se ha luchado con casos de corrupción en el gobierno y en otros sectores a los cuales ha llegado esta base corrupta. Por ejemplo, a la pérdida de recursos y en las bases políticas, la credibilidad de instituciones democráticas ha bajado notablemente. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la corrupción de algunas bases políticas, nosotros decimos que toda la política en el Ecuador es corrupta y por lo tanto las instituciones que ayudan a esta base democrática igual son corruptas. Tenemos a la limitación y desigualdad socioeconómica. ¿Qué quiere decir esto? Es la desigualdad de la parte de la sociedad y de la parte económica de cada persona. Esto también limita bastante el camino hacia una democracia plena. A pesar de los avances en la recaudación o la reducción de pobreza, persisten brechas significativas en ingresos y procesos a servicios básicos. Eso crea desigualdad en la participación política. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también tenemos influencia en la toma de decisiones y que las personas tienen bajos recursos económicos, también los derechos son vulnerados y tienen menos probabilidades u oportunidades para involucrarse en la política. Nosotros también tenemos la concentración del poder. ¿Qué es esto de concentración? Si nosotros decimos concentración es en un solo lugar y de poder quiere decir que la parte que tiene más poderío o más base de poder. Entonces, la concentración de ciertos grupos políticos y económicos es un gran obstáculo para la democracia efectiva en el Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de la historia, el país
ha experimentado ciclos de inestabilidad política y cambios de constitución. Quiere decir que cada vez que se ha cambiado la constitución para, entre comillas, ayudar al pueblo, en realidad no lo ha hecho. La falta de una distribución equitativa de poder. Recuerden que ahora todo el poder está centrado ya sea en un solo partido político y este va influenciado o lleva a pequeñas excepciones a grupos minoritarios. A pesar de las limitaciones, hay que fortalecer la democracia en el Ecuador. Algunas de las perspectivas que se podrían hacer es que tenemos que fortalecer las instituciones encargadas de investigar y sancionar la corrupción y garantizar la gestión pública. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ponemos una institución para que se averigüen las bases corruptas, esta institución tiene que ser innegable, inalienable, que tiene que ser transparente. En cambio, que actualmente la mayoría de situaciones políticas son turbias, no se les ve, no se sabe si en realidad las personas que llegaron ahí fue por mérito propio o simplemente por, como se dice, amigocracia, compra de puestos. Tenemos también que implementar la reducción de la desigualdad socioeconómica y mejorar la base de oportunidades a todos los ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que una persona que no tiene tanto recurso económico y la parte de la sociedad, tenemos que ayudarlos a crear oportunidades para ellos. También tenemos que fomentar la participación de la sociedad civil en toma de decisiones políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros jóvenes, ya que tienen un voto a partir de los 16 años, que ellos no voten como votaban antiguamente y como nosotros hemos votado también en la actualidad, que tienen que tener un pensamiento crítico para esta toma de decisiones. Tienen que saber por qué se va a votar por cierto candidato, por qué el candidato tiene la capacidad óptima de gobernar, por qué este diputado, este congresista, este persona que va al poder es la más idónea para este puesto. Promover la educación cívica para empoderar a los ciudadanos y fomentar la comprensión de principios democráticos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos sepamos que nuestro país tiene que seguir adelante, pero que nosotros como Ecuador somos un gobierno autónomo y necesitamos la ayuda, simplemente de nuestros ciudadanos. Entonces también podemos decir que el Ecuador ha avanzado en su búsqueda de democracia efectiva, pero, y este es un pero grande, enfrenta grandes limitaciones, como la corrupción, desigualdad, concentración del poder, la base socioeconómica. Sin embargo, con la voluntad política y el compromiso de una sociedad, ¿qué quiere decir una sociedad? El conjunto de personas involucradas en un territorio, es posible que estas limitaciones se quiten del país y la democracia no sea un destino o solo un proceso de evolución, sino que requiere esfuerzo y dedicación. ¿Qué quiere decir esto? Que día a día nosotros cambiemos esto. Nosotros tenemos que garantizar las dos voces sean escuchadas y de personas que tengan igualdad de oportunidades y toma de decisiones políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Ecuador, aunque se ha dado algunos pasos en base de esta democracia, todavía nosotros seguimos con algún pensamiento antiguo en el que decimos que la corrupción todavía está, que la parte socioeconómica todavía sigue siendo un gran abismo. La concentración del poder aún persiste y que la toma de decisiones de solamente ciertas personas dan base a un país. Con esto dejo de grabar